Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos a un nuevo webinario de BBVA Trader. Yo soy Luis Miguel Durán, especialista de mercado en el área de Retail Securities y BBVA Trader. Y bueno, hoy os voy a hablar de las operaciones financieras que existen en el mercado de valores, ¿vale? Os voy a comentar prácticamente pues, todas las existentes, pero realmente nos vamos a centrar en detalle en las más importantes, que al fin y al cabo pues, suelen ser las más habituales, ¿vale? Y bueno, para terminar, después de comentaros toda la tipología de operaciones financieras que hay, os mostraré dónde podéis gestionar en la página web de BBVA las operaciones financieras que afectan pues, a las acciones que tenéis en cartera, ¿vale? Bueno, como siempre, tenéis habilitado el chat y podéis enviar todas vuestras consultas en el momento que lo consideréis oportuno, y al final pues de la presentación dejaremos pues unos minutos para resolver las dudas que tengáis, ¿vale? De todas formas, si una vez hayamos terminado el webinario os surgieran dudas adicionales, pues siempre nos las podéis mandar y os las vamos a responder sin problemas al buzón de correo electrónico que tenemos disponible, que es campus-trader@bbva.com, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a empezar y lo vamos a hacer diciéndoos que las operaciones financieras las podemos dividir en dos tipos, ¿vale? Operaciones financieras que son de carácter obligatorio para los accionistas, para los titulares, y operaciones financieras que son de carácter voluntario, ¿vale? Y las veremos cuáles son, las diferenciaremos, las que son de carácter obligatorio y las que son de carácter voluntario, y veremos ejemplos, ¿vale? De las dos tipologías de operaciones financieras. Empezamos con las operaciones de carácter obligatorio, ¿vale? Con las operaciones financieras de carácter obligatorio. Estas operaciones financieras son en las que el titular no tiene opción de participar, ¿vale? Ahí tenéis las principales, que son el dividendo en efectivo, el dividendo en acciones, la ampliación de capital por aumento de nominal, la ampliación de capital la reducción de capital por amortización o por disminución de nominal, el split en contra split, el canje por fusión, el spin-off o escisión y la equiparación, ¿vale? Y luego tenemos las operaciones financieras de carácter voluntario, ¿vale? Que estas, digamos, sí que el titular o el accionista tiene una participación opcional, ¿vale? O para aquellos casos en los que la operación financiera sea de carácter obligatorio, que implique la posibilidad de que los titulares puedan elegir entre diversas acciones, entre diversas opciones, ¿vale? Vamos a comenzar con todas las clases de operaciones financieras de carácter obligatorio que existen, ¿vale? Y empezamos por la del dividendo, vamos a empezar por el del dividendo en efectivo, ¿vale? Está el dividendo en acciones y el dividendo en efectivo. Empezamos con el dividendo en efectivo y, como sabéis, pues es el dividendo que se abona en dinero, en cash, y que se suele expresar en dinero por acción dependiendo de la divisa en la que cotiza la compañía, ¿vale? Y pues es el porcentaje de beneficios que la compañía destina a retribuir a sus accionistas, ¿vale? En este caso en efectivo. Es importante, ¿vale? Como veis ahí, tener bien claro lo que es el calendario de fechas, ¿vale? En un pago de dividendo. Lo digo porque tenemos muchas consultas, ¿vale? De clientes que nos mandan comunicaciones en las cuales, bueno, pues nos dicen que no han recibido, que han comprado acciones de una determinada compañía y que no han recibido el dividendo. Y es porque, evidentemente, no tenían o no eran conscientes de cuándo se tenían que comprar las acciones para tener derecho a ese dividendo, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo que lo vamos a ver claramente, ¿vale? En el cual, pues tenemos aquí, hemos puesto 5 días hábiles, ¿vale? De lunes a viernes, del 1 al 5, ¿vale? Supongamos, ¿vale? Que hay una compañía que paga dividendo el viernes día 5, ¿vale? Y
digamos, el plazo de liquidación sabemos que es en D+2 en Europa, ¿vale? Entonces, si la acción paga dividendo el día 5, ¿vale? El viernes, es decir, que ya tenemos el dinero abonado en nuestra cuenta, significa que 2 días hábiles antes el valor, ¿vale? Lo ha descontado ese dividendo en bolsa. Y esta es la fecha S-date, ¿vale? Y esa fecha es, como os he dicho, el día en que descuenta en mercado el dividendo y es la última fecha, ¿vale? A partir de la cual ya se negocia sin derecho a participar en el dividendo. Es decir, que si yo compro acciones el día 3 o el día 4, ya no tengo derecho a cobrar el dividendo. Para tener derecho a cobrar el dividendo, tengo que comprar acciones el día antes de la fecha S-date, que es el martes. Por eso es el last trading date. Comprando acciones el día de antes de la fecha S-date, yo tengo derecho a cobrar el dividendo, ¿vale? Por tanto, aquellos que el día 3 y el día 4 hayan comprado acciones, no les corresponde el dividendo pagadero el día 5. Y luego tenemos, nos he hablado, el record date, bueno, que es la fecha en la que se determinan las posiciones que están pendientes de liquidar, ¿vale? Y que luego van a ser ajustadas. Esto es, pues precisamente aquellos accionistas, bueno, perdón, aquellos inversores, porque no tienen por qué ser accionistas, aquellos inversores que han comprado acciones, ¿vale? El martes, el último día al que se tiene derecho al cobro de dividendo, ¿vale? No van a haber abonado ese dividendo el día 5, sino que lo van a haber abonado 2 días después, pero es por el hecho del ajuste, ¿vale? De las posiciones pendientes, pues ha comprado el día de antes de la fecha S-date, pero le corresponde el dividendo, ¿vale? Bien, pues espero que haya aclarado, que haya quedado claro lo que es el calendario de fechas a la hora del cobro de un dividendo en efectivo, ¿vale? En cuanto al dividendo en acciones, es exactamente igual, pues es el porcentaje de beneficios que la compañía destina a los accionistas y en este caso, en lugar de mediante entrega de efectivos, mediante entrega de acciones gratuitas o liberadas, ¿vale? La entrega de estas acciones gratuitas, ¿vale? Al accionista, pues se puede realizar por 2 vías. Mediante una ampliación de capital, ¿vale? Que se distribuye entre los accionistas, entre los titulares de las acciones, en proporción al capital antiguo y mediante la cual pues la compañía que hace pues entrega unos derechos de suscripción por acción que se tengan en cartera que le permitirán acudir a la ampliación, ¿vale? O vender esos derechos en bolsa. Y la otra vía es, la segunda posibilidad es que las acciones procedan de la autocartera de la compañía. Y las razones por las que puede optar la empresa por esta forma de remuneración al accionista, de entrega de pago de dividendo en acciones, pues por un lado, pues porque requiere menor esfuerzo financiero, ¿vale? Ya que pues no disminuye su caja y además pues mejora el capital social, la capitalización de la empresa. Y también pues pueden intervenir razones fiscales. Sabéis que el pago de dividendo en efectivo lleva retención fiscal, ¿vale? Del 19%, mientras que si se reciben acciones gratuitas por un aumento de capital, pues estas no llevan retención, entonces se tributará cuando se vendan esas acciones a futuro, ¿vale? Vale, esta es en cuanto a la primera operación financiera de carácter obligatorio, que son los dividendos, ¿vale? Luego, no están en la presentación, pero os la voy a comentar, y que son, porque no suelen ser tampoco muy habituales, son las ampliaciones de capital exclusivamente por aumento de nominal, ¿vale? Sabéis que una ampliación de capital pues es el aumento del capital social de una empresa y esta se puede llevar a cabo mediante 2 formas. Sabéis que el capital social de una compañía se define como el número de títulos que tiene en circulación por el valor nominal de los mismos, ¿vale? Por lo tanto, si yo quiero aumentar el capital social de la compañía, tengo solo 2 posibilidades, o aumentar el número de acciones o aumentar el valor nominal de las que ya existen, ¿vale? Entonces, por ejemplo, imaginaros una compañía que tiene un capital social pongamos un caso sencillo, de 10.000 euros, ¿vale? Y está dividido, pues, ese capital social en 10.000 acciones de 1 euro de valor nominal, ¿vale? Entonces, imaginaos que la compañía decide realizar una ampliación de capital de 5.000 euros, ¿vale? De forma que su capital pasaría de 10.000 a 15.000. Pues, ¿qué 2 opciones tiene la compañía para realizar ese aumento de capital? Pues una, o emitir 5.000 acciones nuevas
de valor de 1 euro cada una, o aumentar el valor nominal de las que ya existen y pasar de 1 euro a 1,5 €, ¿vale? Y ya tienes esas dos posibilidades. Pues bien, la segunda es la del aumento del nominal, ¿vale? Por ampliación de capital, pues es la que normalmente suele ser el 99% una operación financiera de carácter obligatorio, ¿vale? Y luego tenemos la reducción de capital, por disminución de nominal, que es exactamente lo mismo, pero la operación inversa. Es decir, a la ampliación de capital. O sea, la reducción de capital social se puede llevar a cabo mediante dos formas. Ya habéis visto cuál es la definición de capital social: número de títulos en circulación por valor nominal. Pues si yo reduzco el capital social, tengo solo dos formas de hacerlo: o amortizando acciones, ¿vale? O reduciendo el nominal de las que existen. Los motivos que pueden llevar a, digamos, a una reducción de capital son diversos. Puede ser, pues, por devolución de aportaciones a los accionistas o a los socios partícipes, pues porque quieran, digamos, perdonar o condonar dividendos pasivos, que son las cantidades que los accionistas o los socios tienen pendientes de desembolsar. Es decir, que los socios o los accionistas tienen una deuda con la compañía porque no aportaron en su inicio el importe total del capital social suscrito. Bueno, pues si hay una condonación de esa aportación, se hace mediante reducción de capital, ¿vale? También puede ser para aumentar reservas o para compensar pérdidas, ¿vale? De hecho, las sociedades anónimas es obligatorio la reducción de capital social cuando las pérdidas, si las tuvieran, hicieran que el valor de su patrimonio neto fuese inferior a las 2/3 partes de su capital social. Entonces, y hubiera transcurrido además un año, un ejercicio sin que recuperara su valor. Entonces, están obligados, ¿vale?, a hacer una reducción de capital. Vale. Bueno, la siguiente operación financiera obligatoria, ¿vale?, es el split y el contra-split, ¿vale? El split, que es la traducción al castellano de desdoblamiento de acciones, y el contra-split, que es el de agrupación de acciones. Digamos que este tipo de eventos no tiene ningún impacto económico en la valoración de la compañía, y digamos que solo se realiza, pues, con el único objetivo de que la cotización de la acción, pues, tenga, pues, un mayor atractivo para el inversor. El split consistiría en reducir el precio de cotización de la acción y aumentar, a su vez, el número de acciones. Por ejemplo, imaginaros una compañía que cotiza a 100 euros por acción, ¿vale? Y considera que su precio es demasiado elevado para que inversores minoristas, pues, puedan invertir en ella. Es un precio caro, ¿vale? Entonces decide realizar un split de 1/5. Entonces, ¿qué haría? Pues que los accionistas que lo eran o que lo son de la compañía, y, por ejemplo, aquel que tuviera 10 acciones cotizando a 100 euros, después del split pasaría a tener 50 acciones, pero valoradas en este caso a 20 euros. Es decir, se multiplica por 5 el número de acciones y se divide entre 5 el precio de cotización, ¿vale? Con lo cual, el valor de la cartera no se ve afectado. Y el contra-split, pues es exactamente lo mismo, pero en este caso es una agrupación de acciones. ¿En qué consiste? Pues consiste en aumentar el precio de cotización de la acción y disminuir el número de acciones. Digamos que esta operación digamos, suelen realizarla las empresas de baja capitalización, y es una operación muy común, por ejemplo, en el mercado americano, en Estados Unidos, porque además la SEC, pues una de las condiciones que tiene a nivel regulatorio para que las compañías sigan cotizando en un mercado organizado, como puede ser el Nasdaq, el NYSE o el Amex, pues deben cumplir el requisito de que deben mantener un precio de cotización por encima de $1 más de 6 meses. Si no cumplen esa condición, las puede sacar del mercado, ¿vale? Y que coticen en un mercado ya OTC. Entonces, para evitar no cumplir con esta condición, pues muchas compañías americanas hacen contra-splits, ¿vale? Y lo que hacen es que aumentan el precio de cotización, pues están a precios bajos, ¿vale? Y disminuyen el número de acciones, ¿vale? Y así, pues, cumplen con la condición que la SEC les impone, ¿vale? Y el calendario, pues como veis, es exactamente el mismo, ¿vale?
Bueno, no os he dicho, antes nos he comentado que en el caso de los dividendos en efectivo, la liquidación em, pues, en los mercados europeos es en D+2, ¿vale? Desde la fecha es date, desde la fecha en que descuenta, ¿vale? El dividendo en bolsa. Sin embargo, en los mercados americanos, lo habitual es que desde la fecha es date hasta que se paga el dividendo transcurran como mínimo 2 semanas. Hay algunos que incluso transcurren un mes, desde que se descuenta en bolsa hasta que se paga, ¿vale? Pero vamos, digamos, cuando comunica la compañía un pago de dividendo, las fechas del calendario las publica, ¿vale? Y son claras, ¿vale? Pero vamos, ya os digo, en Europa es en D+2, es lo habitual, pero en Estados Unidos ya os digo que mínimo 15 días desde que se descuenta hasta que se paga. Y incluso hay compañías que tardan un mes hasta en abonar el dinero en cuenta, ¿vale? Vale, pues hemos visto también ya el split y el contra-split. Pasamos a ver el canje, ¿vale? El canje, pues por fusión, ¿no? Entonces, bueno, cuando dos empresas cotizadas o no cotizadas, ¿vale? Se fusionan, pues lo que se hace es que se establece una ecuación de canje, que no es otra cosa pues que determinar la valoración digamos, de las acciones que intervienen en la fusión. Entonces, existen, o sea, pueden establecer tres tipos de relaciones de canje según se den tres situaciones. Una, que se crea una sociedad que absorbe a las dos empresas. Dos, que una de las empresas absorbe a la otra. Y tres, que una empresa absorbe a la otra de la que ya tiene una participación. Entonces, lo que es el cálculo de la ecuación de canje, en los tres casos, lo que busca es pues, una proporcionalidad del valor de cada una de las sociedades a fin pues, de representarlo, ya sea en una nueva sociedad, ¿vale? O bien por la absorción de una de las empresas frente a otra, ¿vale? Por ejemplo, en la fusión de CaixaBank, Bankia, ¿vale? Acordaros, pues fue una fusión por absorción, en la que CaixaBank se quedó como empresa absorbente y Bankia como empresa absorbida. Entonces, a los accionistas de Bankia les canjearon, pues por cada acción de Bankia, creo que les daban 0,68 acciones de CaixaBank, que eran acciones además de una nueva emisión, ¿vale? Porque a su vez lo que hizo CaixaBank es una ampliación de capital pues en la cantidad necesaria para hacer frente al canje, ¿vale? Luego tenemos como operación financiera obligatoria el spin-off, ¿vale? O escisión. Este digamos que es un movimiento mediante el cual pues una sociedad o una nueva sociedad se crea de otra que ya existe, ¿vale? Entonces, la nueva sociedad se podrá separar, escindir de la matriz y ser totalmente autónoma, ¿vale? Ese es el objetivo. Entonces, digamos que la matriz lo que hará es que repartirá acciones de la nueva compañía de manera proporcional entre sus accionistas y sacará a cotizar esas acciones al mercado para que puedan acceder no solo los accionistas, sino nuevos inversores. Entonces, ¿cuáles son los motivos que pueden llevar a una compañía a realizar una escisión, un spin-off? Pues pueden ser, por un lado, porque quiera crear nuevos nichos de negocio y nuevas oportunidades. Dos, porque se mejora la gestión, ya que hay compañías que consideran que se gestiona una empresa mejor en unidades o en divisiones más pequeñas. También, y en algunos casos, digamos que este es el peor de los casos, ¿vale? Como supervivencia empresarial, porque en momentos de crisis las empresas lo que hacen es seccionar, ¿vale? Intentando salvar pues aquellos negocios que son salvables, ¿vale? Digamos que esta es la cara triste de los spin-off, pero que más de una vez ha salido bien, ¿vale? Y no han tenido que quebrar totalmente la compañía, ¿vale? Y por último, pues como estrategia financiera, entonces, porque se trata de captar fondos pues para desarrollar una determinada unidad de negocio sin tener que eso suponga la necesidad de tener que invertir en la propia matriz, ¿vale? Un ejemplo de spin-off, pues así muy claro, lo tenéis ahí, fue en diciembre del 2021, Daimler, ¿vale? Que es el fabricante de automóviles, eh, propietario de Mercedes-Benz, entre otras casas, pues completó un spin-off
de Daimler Truck Holdings, que es su división de camiones. Entonces decidió extindir esa división y sacarla a cotizar a bolsa, el negocio, independientemente del de automóviles. ¿Vale? Entonces, pues las nuevas acciones se registraron y salieron a cotizar en diciembre. Entonces los accionistas de Daimler pues recibieron una acción de Daimler Truck, ¿vale? Por cada 2 acciones que tenían de Daimler AG, ¿vale? Otro caso más reciente pues fue en octubre de 2023, el caso del fabricante de cereales, Kellogg's, ¿vale? Que decidió pues hacer un spin-off de su división de cereales en Norteamérica, que es WK Kellogg's, y la matriz se quedó con el negocio de los snacks y el negocio de los productos a base de plantas, ¿vale? Y los cotizan de manera independiente, ¿vale? En mercado. Bien, y por último, pues vamos a pasar a ver como operación financiera, que no la tenemos en la presentación, o sea, así que os la comento rápidamente, que es la equiparación de acciones. Es una operación financiera, no es habitual, o sea, en muy raras ocasiones, ¿no? Mediante la cual pues una compañía que tiene cotizando, imaginaros 2 series de acciones diferentes, ¿vale? Equipara ambas en una única clase y una única serie de acciones. Entonces, ¿cuál es el motivo? El de tener dos series cotizando, pues radica pues, en la liquidez, en el derecho a voto, ¿vale? En el cobro de dividendos, que puede ser diferente en una y otra, ¿vale? Os pongo un hipotético caso. Imaginaros Grifols, que es una compañía que cotiza en el mercado continuo español, tiene dos series de acciones cotizando, Grifols A y Grifols B. La serie A son acciones ordinarias, ¿vale? Y la serie B, las acciones de la serie B son preferentes. Entonces, estas acciones de la clase B que no tienen derecho a voto, eso sí, tienen prioridad sobre los accionistas de la serie A en caso de que la compañía quebrase, supuestamente, y además ofrecen unos dividendos normalmente más altos que los de la serie A. Entonces, bueno, pues podría darse el caso de que Grifols pues decidiera en un futuro equiparar esas acciones, ¿vale? Pues sería mediante esta operación financiera, ¿vale? Bien, pues hasta aquí comentadas todas de carácter obligatorio, y vamos a pasar a ver ahora las 3 operaciones financieras más importantes de carácter voluntario para los accionistas, para los titulares, ¿no? Como he dicho, las operaciones financieras voluntarias, la participación del accionista, del titular, es opcional, ¿vale? O también puede ser que en aquellos determinados eventos corporativos que son de carácter obligatorio pueden implicar la posibilidad de que los titulares puedan elegir entre varias opciones, ¿no? Que se ofrezcan. Bueno, las 3 operaciones financieras más importantes de carácter voluntario son el dividendo opción, la ampliación de capital con derechos de suscripción y la OPA, o oferta pública de adquisición de acciones, ¿vale? Vamos a ver el primero de ellos, ¿vale? El dividendo opción. El dividendo opción, aquí, bueno, el accionista lo que tiene es la posibilidad de elegir entre 3 opciones, ¿vale? Una, recibir acciones nuevas de forma gratuita, ¿vale? Funcionaría como una ampliación de capital liberada, ¿vale? Por el importe equivalente al dividendo, ¿vale? Y en este caso no hay retención fiscal, ¿vale? Entonces, más adelante, cuando se vendan las acciones en el mercado, pues se tributará como ganancia o pérdida patrimonial, si se han tenido plusvalías o minusvalías. Y en este caso, se reduce el coste medio de adquisición de compra de las acciones porque son acciones que te entregan a precio cero, ¿vale? Y esa es la primera opción. La segunda opción, pues vender los derechos al emisor para cobrar el dividendo en cash, ¿vale? Entonces, lógicamente, en esta operación, en esta opción, la venta de los derechos al emisor lleva retención fiscal, el 19%, y aquí es lo que se hace es vender a la compañía los derechos de suscripción y la compañía te paga un importe fijo, que es el importe del dividendo, ¿vale? Y luego la tercera opción, que es vender los derechos de suscripción en bolsa, ¿vale? Y que esta opción está vigente también durante el periodo que dura la suscripción,
y hasta el momento en que dejan de cotizar los derechos en bolsa, ¿vale? Y si se venden los derechos en bolsa, el valor en metálico que se percibe también lleva retención, ¿vale? En este caso, aunque es una venta en bolsa, como se trata de derechos, ¿vale? Sí que lleva también retención fiscal, ¿vale? Del 19%. Vale, pues esto hasta aquí el dividendo opción. Bueno, hay compañías, luego como lo vamos a ver y os voy a enseñar en la web la operación financiera para que lo veáis. Puede darse el caso, y de hecho hay un caso actual que es Ferrovial, que hay un dividendo, hay 4 dividendos en el mercado español, ahora mismo hay 4 dividendos, scrip dividends o dividendos opción, ahora mismo vigentes en el mercado, que son el Grupo Almiral, el de Laboratorio Jofré, Viscofan y Ferrovial. Bueno, pues en el caso de Ferrovial, ¿vale? Solo da 2 opciones, que son o bien recibir el dividendo mediante acciones nuevas de forma gratuita, o bien recibir el dividendo en cash, es decir, vender los derechos al emisor y recibir en cash. No da opción a vender los derechos en bolsa, es decir, no ha sacado los derechos a cotizar, ¿vale? Con lo cual, solo tienes 2 opciones, o cobrar el dividendo recibiendo acciones nuevas o recibiéndolo en cash, vendiéndoselos al emisor, ¿vale? No tienes la posibilidad de venderlos en bolsa porque no los ha sacado a cotizar, ¿vale? Eso también, digamos, en el folleto de la operación financiera viene especificado, ¿vale? Bien, pues pasamos a la segunda operación financiera voluntaria, que es la ampliación de capital con derechos de suscripción. Vale, la ampliación de capital con derechos de suscripción, bueno, es una operación financiera de financiación para las empresas que lo hemos visto antes, ¿vale? Que consiste en aumentar los fondos propios de una compañía, es decir, en incrementar el capital social. Y como hemos dicho anteriormente, el capital social pues, se definía como el número de acciones que se tienen en circulación por su valor nominal. Entonces, estas ampliaciones de capital se pueden realizar de 2 formas. Una, mediante la emisión de nuevas acciones o mediante el aumento del valor nominal. Antes hemos visto que el aumento del valor nominal en el 99% de los casos es una opción financiera obligatoria. Pero aquí, si se hace mediante la emisión de nuevas acciones, ¿vale? Es opcional. Y en este caso, lo que son los accionistas, los antiguos accionistas, pueden acudir a la ampliación de capital, bueno, y el público en general, porque también pueden comprar derechos en bolsa, ¿vale? Entonces, los antiguos accionistas, por un lado, solo por ser accionistas, tienen un derecho de suscripción preferente y automáticamente por cada acción que se tenga en cartera, se le deposita un derecho de suscripción gratuito, ¿vale? Para que puedan adquirir las nuevas acciones, ¿vale? Y incrementar su participación en el capital social de la empresa. Que no lo desean, que no quieren incrementar su participación en el capital social de la empresa, pues pueden venderlos en bolsa, los derechos, ¿vale? Porque por lo general cotizan, ¿vale? Aquellos que no sean accionistas, ¿vale? Lógicamente no les depositan los derechos y si quieren acudir a la ampliación de capital, tienen que ir a comprar esos derechos en mercado, ¿vale? Y tienen que comprar tantos derechos como indique la ecuación de canje, ¿vale? Entonces, digamos que en la emisión de nuevas acciones, en una ampliación de capital con derechos de suscripción, digamos que con aportaciones de dinero, digamos que tiene como consecuencia que el precio de adquisición de las nuevas acciones dependa de si la ampliación de capital se hace a la par, con prima de emisión, con cargo a reservas, mediante acciones gratuitas o liberadas o parcialmente liberadas. Estas son toda la tipología, ¿vale? De ampliaciones de capital que existen, ¿vale? Las ampliaciones, vemos rápidamente las 5 que os he comentado. Las ampliaciones de capital a la par, ¿qué significa? Pues que los inversores abonan el importe del nominal de la acción, ¿vale? Punto. Luego están las ampliaciones con prima de emisión, en la que los inversores, aparte de abonar el valor nominal de la acción, tienen que dar una cantidad adicional, que es lo que se llama prima de emisión, ¿vale? Luego están las ampliaciones con cargo a reservas, ¿vale? Que los inversores pues abonan parte o nada del valor de la acción, ¿vale? Nueva.
Luego están las ampliaciones mediante las ampliaciones liberadas o mediante acciones gratuitas, que estas se realizan con cargo a reservas y se entrega a los accionistas en nuevas acciones gratuitas, ¿vale? Con negociación de derechos. Entonces, estas ampliaciones son las que hemos visto antes, son las que se hacen en los denominados skip dividend o dividendo opción, ¿no? Como retribución al accionista. Y luego están las ampliaciones de capital parcialmente liberadas, que aquí lo que se hacen es entregar nuevas acciones, de las cuales pues una parte es gratuita y el resto lo aporta el accionista, ¿vale? Que acude a la operación financiera, ¿vale? Y por último, vemos la oferta pública de adquisición de acciones, la OPA, ¿vale? Que bueno, es una operación financiera por la que una persona física o varias personas físicas o sociedades ofrecen a todos los accionistas de una compañía cotizada pues la compra de sus acciones a cambio de un precio determinado. Entonces, toda la información relevante debe especificarse en el folleto informativo de la oferta pública de suscripción de acciones, la cual debe ser aprobada por el organismo regulador competente, que en este caso en España es la CNMV, y se tiene que ser, debe de ser de consulta libre para el público en general, ¿vale? O sea, debe publicarla de manera, hacerla pública la compañía y también el regulador, ¿vale? Para que todo el mundo pueda acceder y ver las condiciones en el folleto, ¿vale? Digamos que una OPA cumple con dos funciones. Por un lado, facilitar al accionista o al adquiriente pues obtener digamos un paquete pues, amplio de acciones en un único momento, a un precio determinado, ¿vale? Y así pues tener que evitar ir al mercado y comprar a diferentes precios, ¿no? Y por otro lado, pues permiten también a los accionistas pues poder vender en igualdad de condiciones todos por igual, ¿vale? Hay varios tipos de OPAs, ¿vale? Tenemos las OPAs obligatorias voluntarias que, bueno, pues a día de hoy la legislación establece que es obligatorio lanzar una OPA si sobre el 100% de las acciones cuando queremos tomar el control de la sociedad, es decir, adquirir más de un 30% de la sociedad. Estamos obligados, si queremos adquirir más de un 30% de la sociedad, a lanzar una OPA sobre el 100% de las acciones, ¿vale? Otro supuesto es la exclusión de cotización, que son las OPAs de exclusión, cuando la compañía decide dejar de cotizar en bolsa, y en caso de reducción de capital. ¿Por qué? Porque al ser una modificación digamos, de los estatutos, pues debe permitirse al 100% de los accionistas la posibilidad de vender sus acciones, ¿vale? Digamos que las OPAs voluntarias no están sujetas a requisitos legales, ¿vale? De precio, de número de acciones y el oferente sí puede establecer condiciones, ¿vale? Entonces tenemos los distintos tipos de OPAs, que son las OPAs por toma de control, como ya hemos dicho, que tienen como finalidad pues, permitir a los accionistas vender sus acciones a un precio, digamos, equitativo, una vez que el oferente tiene el control de la sociedad OPAda. Luego está la OPA competidora, es decir, que se puede lanzar una OPA sobre valores, sobre una acción o una compañía sobre la que ya existe una OPA, ¿vale? Y su plazo no ha finalizado. Es decir, esto es lo que se conoce con el nombre de contra-OPA, ¿vale? Luego está la OPA de exclusión, que también la he comentado anteriormente, que tiene como objetivo pues, permitir a todos los accionistas, ¿vale? Que puedan vender a un precio determinado, ¿vale? Antes de que deje de cotizar en bolsa. Está la OPA amistosa, cuando existe un acuerdo entre pues, la sociedad oferente y los accionistas significativos o el consejo de administración de la sociedad OPAda. Y, por último, la OPA hostil, cuando no media acuerdo previo, ¿vale? Entre las dos sociedades. Bien, pues hasta aquí hemos terminado con la parte teórica. Dejadme un segundo, porque ahora vamos a pasar a ver cómo se gestionan las operaciones financieras en la web de BBVA, ¿vale? Y cómo las podéis identificar y tramitar, ¿vale? Lógicamente, solo os van a aparecer en la web las que son de carácter voluntario, en las que tiene opción el accionista, el partícipe, de realizar una determinada decisión,
¿vale? Pues dadme un segundito que me conecto a la web. Y os comparto la pantalla ya. Vale. Vale. Aquí lo tenéis. Bueno, simplemente os logáis en la web de forma habitual con vuestras claves. Vais al apartado ahorro inversión y tenéis la opción de valores broker. Bueno, pues pincháis y automáticamente accedéis al site de valores, ¿vale? Aquí, bueno, pues tenéis vuestras, vuestras posiciones, las órdenes que tenéis tramitadas, que están pendientes, ejecutadas, ¿vale? Y aquí en las posiciones, aquí veis que yo tengo en cartera derechos de Almiral, ¿vale? Yo los he comprado directamente, los compré ayer para que veáis la prueba, ¿vale? En el webinario de hoy. Pero si tuvierais acciones de Almiral justo antes de la fecha de S-Date, de la fecha de corte, pues os aparecerían vuestras acciones de Almiral y automáticamente veríais reflejado, ¿vale? Debajo los derechos correspondientes, ¿vale? A esa operación financiera. En este caso, pues como veis, yo tengo 54 derechos de Almiral. Y ahora vamos a ver dónde se tramitan las operaciones financieras, ¿vale? Y como sé que hay una operación financiera, ¿vale? Sobre la cartera de acciones que yo tengo. Bueno, aquí tenéis en la parte, veis que en la parte central tenéis digamos, el apartado del recuadro de avisos relevantes, ¿vale? Aquí tenéis, ¿ves? Todos en concreto solo están los del mercado continuo, ¿vale? Lo del mercado español. Y tenéis, ¿veis? Pues todos los eventos corporativos, ¿vale? Que ha habido pues de aquí hasta, desde la fecha actual hasta pues el año pasado, en julio del año pasado, ¿vale? Entonces, como veis aquí, bueno, pues tenéis la ampliación de capital de IFLEX, ¿vale? Tenéis el dividendo opción os lo he comentado antes, del laboratorio Reich Joffre, ¿vale? El de Ibiscofan. Si pincháis en el desplegable, ¿vale? Por ejemplo, en el de Almiral, aquí ya directamente os hace un resumen, ¿vale? De las condiciones del dividendo opción, ¿vale? Aquí dice que, bueno, el anuncio en pago de dividendo previsto para el 6 de junio, ¿vale? Entonces los accionistas tienen la posibilidad de recibir el dividendo en efectivo, suscribir acciones o vender los derechos, los que os he comentado yo antes, ¿vale? Y aquí ya os dice el calendario de fechas. Entonces los derechos, veis, se asignarán de forma gratuita a los accionistas que hayan adquirido sus acciones antes del día 14 de mayo, ¿vale? Es decir, que la fecha es date es el 15 de mayo, a partir de la cual ya no se tiene derecho, ¿vale? A cobrar el dividendo. Esto es importante, el calendario. Bueno, pues aquí de todas formas lo tenéis, ¿vale? En los avisos relevantes, ¿vale? Tenéis toda la información. Pero luego la tenéis más detallada cuando entráis en la operación financiera, ¿vale? Aquí podéis filtrar por categoría, por ampliaciones de capital, por dividendo opción, por OPAs, por split, contra split, dividendos. Aquí todo tenéis, evidentemente, todas las operaciones financieras que aquí son tanto las obligatorias como las voluntarias, pero para que tengáis información de ello. Pero, lógicamente, solo os van a aparecer las operaciones financieras de carácter voluntario para que podáis actuar sobre ellas, ¿vale? De hecho, veis, aquí tenéis justo, debajo de avisos relevantes, veis que tenéis un recuadro en azul que pone, hay ampliación de capital, ¿vale? De los derechos, bueno, de Almiral. Tienes 54 derechos, ya me lo está diciendo. Dice, accede a la ampliación, ¿vale? Pues aquí entraríamos en la ampliación, pinchando sobre acudir a la ampliación, y aquí nos da la información que hemos visto antes, pero más detallada, ¿vale? Nos da información de cómo están cotizando los derechos de Almiral en bolsa hoy, ¿vale? El mercado ya está cerrado, pues lógicamente ya no se podrían negociar en la sesión de hoy, ¿vale? Nos dice que son derechos de Almiral, nos da información sobre nuestra cuenta de valores, nos dice que tenemos 54 derechos
y si utilizas 54 derechos te correspondería una acción y te sobrarían 0 derechos. Yo es que he comprado en la proporción establecida, que es una acción por cada 54 derechos que se tengan, te dan una acción nueva gratuita, ¿vale? Si yo tuviera, imaginaros, poneros el caso de que yo tuviera aquí 100 derechos, ¿vale? Me diría, si utilizas 54 derechos, tienes opción a una acción y te sobrarían 46 derechos, ¿vale? Porque no tengo más derechos para poder completar otra acción, ¿vale? Aquí veis la proporción, os da información, es el número de derechos necesarios para poder adquirir una acción nueva al precio indicado, es decir, 54 derechos, una acción liberada, gratuita, ¿vale? Porque es un dividendo opción. Son acciones, tú el dividendo lo cobras en acciones, ¿vale? Te dice que el precio de las nuevas acciones coste cero, ¿vale? Y te dice cuándo comienza la ampliación de capital y cuándo es el final del periodo de instrucciones, ¿vale? Realmente la ampliación de capital finaliza el día 2, que el día 2, si no me equivoco, es lunes, ¿vale? Lo que pasa es que siempre os va a aparecer a efectos nuestros de BBVA, vais a tener solo como último plazo el día hábil antes de la finalización de la operación financiera. Y aquí, veis, es muy importante el aviso que os dice, ¿vale? De no recibir instrucciones antes de la fecha del periodo, del 30 de mayo, de finalización del periodo, ¿vale? Suscribiremos las acciones que le corresponden y tramitaremos la venta de los derechos sobrantes. Es decir, que si yo no hago nada con esos 54 derechos que tengo, ¿vale? Me quedo quieto, ¿vale? El banco por defecto, como se trata de una ampliación de capital liberada, ¿vale? Es un dividendo opción y dan acciones gratuitas, ¿vale? Las va a suscribir automáticamente si yo no digo nada, ¿vale? Esa es la que hay por defecto. Si el titular o el accionista no dice absolutamente nada en un dividendo opción, ¿vale? Yo le daría al botón de continuar, ¿vale? Y aquí me dice opciones de la operación, ¿vale? Tienes disponibles varias opciones en la ampliación de capital. ¿Qué puedo hacer? Pues comprar 0 derechos y suscribir una acción. Como no tengo derechos sobrantes, ¿vale? Si yo tuviera derechos sobrantes, imaginaros cómo os he puesto el supuesto antes. Imaginaros que yo tuviera 100 derechos, pues me diría, como me sobran 46 derechos, para poder suscribir una acción más, necesito comprar 8. Pues yo aquí me diría, compra, porque siempre me va a dar la opción de poder comprar los derechos para ajustar a una acción más en caso de que tenga picos sobrantes, ¿vale? Entonces aquí me diría, comprar 8 derechos y suscribir 2 acciones, ¿vale? O me da la opción de vender los derechos sobrantes, ¿vale? Me diría vender 46 derechos y suscribir 2 acciones, ¿vale? Perdón, y suscribir una acción, porque estoy vendiendo los derechos sobrantes, ¿vale? La siguiente opción es vender todos los derechos en el mercado, es decir, los vendo en bolsa. No quiero acudir a la ampliación, ¿vale? Para que me den acciones nuevas con mis derechos. O bien, no quiero acudir a la ampliación, quiero recibir el dividendo, ¿vale? Todos los derechos al emisor para recibir en cash el dividendo. Pero veréis lo que me dice aquí. Fecha límite para esta opción, 26 de mayo. Es decir, estamos a 27. Ya no me deja. Si yo le doy a esta opción, me va a decir que no se encuentra, ¿veis? No se encuentra dentro del periodo de cesión. ¿Por qué? Porque una de las condiciones que hay, ¿vale? Las establece la compañía, ¿vale? En el folleto. Si veis aquí a la derecha, podéis consultar cuál es el precio de venta del derecho de emisión en el documento informativo. Tal. Si abrís aquí este documento, este es el folleto que tiene publicado la compañía, ¿vale? De la operación financiera, ¿vale? En este caso del dividendo opción. Y lo podéis leer. Y aquí tiene que haber un calendario de fecha. Mirad, aquí está. ¿Veis? El 14 de mayo publicó el anuncio, ¿vale? Del dividendo opción. El 15 de mayo comenzó el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita y del plazo para solicitar la retribución en efectivo. El 25 de mayo finalizó el plazo para solicitar la retribución en virtud del compromiso de compra de derechos asumido por Almiral. Es decir, para recibir el dividendo en efectivo venció la opción
el día 25 de mayo. O sea que yo ya con estos derechos no puedo recibir el dividendo opción, en el dividendo en efectivo. Ya solo me quedan dos posibilidades. O suscribir acciones nuevas, que si no hago nada, automáticamente el banco por defecto, ¿vale? La opción por defecto es suscribírmelas, o venderlos en bolsa. No tengo ya opción de recibir el dividendo en cash, en dinero, porque se me ha pasado el plazo. Hay que estar atentos, ¿vale? A los plazos. Por eso os he dicho antes que es importante, ¿vale? Y el día 2 de junio finaliza el periodo de negociación de los derechos, ¿vale? Sin embargo, como veis aquí, ¿vale? Os hemos indicado antes que la fecha es un día hábil antes a que finalicen, ¿vale? el plazo de cotización de los derechos, ¿vale? Es decir, para yo tomar una decisión de si los quiero vender en bolsa o quiero recibir el dividendo en acciones, tengo que decidirlo antes del 30 de mayo, antes de las 17:30, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues aquí, pues imaginaros que yo no, quiero comprar 0 de hechos y suscribir una acción. Pues le daría a continuar, ¿vale? Y imaginaros que quiero suscribir, ¿vale? Las acciones y me sale el periodo, la adhesión, o sea, me salen, lógicamente, los documentos justificativos de que me estoy adhiriendo, ¿vale? a esta operación financiera de suscribir acciones nuevas, ¿vale? Recibiendo el dividendo en acciones. Entonces, simplemente, pues esto os lo descargáis. Esta es la adhesión ampliación. Aquí vienen los datos de la operación financiera. Tengo 54 derechos, mi código de cuenta valor, pum, pum, ¿vale? Como justificante de que he dado la orden de acudir, ¿vale? La información precontractual del producto, ¿vale? También aquí os la descargáis y la podéis guardar. Y las condiciones operativas, ¿vale? De la operación, ¿vale? Y pues nada, he leído acepto y acepto la comunicación puesta a mi disposición anteriormente y le daría a continuar. Me mandaría una clave SMS al móvil que me la acaba de enviar y firmamos. Y me dice orden tramitada correctamente. Me vuelvo a descargar la documentación, ¿vale? Ya de confirmación de la orden, ¿vale? Y me dice que bueno, pues que ya está suscrita, ¿vale? Le doy a salir y vuelvo a mi posición, ¿vale? Entonces, si vais aquí a pestaña de órdenes, veis que tenéis, elegéis la cuenta de valores, ¿vale? Si tenéis más de una, pues elegéis, lógicamente, con la que estáis trabajando, en la que tenéis depositados las acciones y tenéis el evento corporativo vigente, ¿vale? Y veis que aquí puedo ver las operaciones de bolsa y aquí las operaciones financieras. Y aquí aparece la que acabo de dar yo. Aquí es donde van a aparecer el justificante de la orden que yo acabo de tramitar. Y además, si me arrepiento, es decir, yo he decidido a día de hoy que quiero recibir el dividendo, ¿vale? En acciones. Pero cambio de opinión y digo, bueno, prefiero, mira, no voy a recibir las acciones, voy a venderlos en bolsa. Pues aquí tenéis la operación de cancelar, ¿veis? Tenéis el icono de la papelera, ¿vale? Aquí os da, lógicamente, la información de la operación financiera que habéis tramitado. Y si yo quiero cancelar esa orden, porque estoy a tiempo, acordaros que hasta el 30, me decía que hasta el 30 de mayo tengo tiempo, ¿vale? Yo puedo cancelar esa decisión, ¿vale? Entonces yo daría aquí al icono de la papelera y cancelaría la suscripción que había hecho. Porque si yo intento vender los títulos en mercado, ahora, sin haber cancelado, no me va a dejar, porque me va a decir que los tengo retenidos por una operación financiera. Lógico. Entonces, yo para poder venderlos, he cambiado de opinión, pues tendría que cancelar la operación financiera que acabo de tramitar y ya me dejaría disponibles los derechos para venderlos en bolsa. ¿Vale? Yo me iría a mis posiciones y yo los tengo aquí los derechos y le daría venta como una acción normal, ¿vale? Como que está cotizando en mercado, exactamente igual. Vale, pues por mi parte
creo que es todo. Voy a dejar unos minutitos, ¿vale? Por si tenéis alguna consulta, alguna duda, ¿vale? Que podamos resolver. Y nada, pues si vais pasando por el chat, ya lo dije al principio, tenéis abierto el chat, si tenéis alguna duda, me la pasáis por el chat y la atendemos rápidamente. Vale. Os voy a dejar de momento, os voy a dejar también el aviso legal y el conflicto de interés para que también lo tengáis aquí presente, para que aunque, bueno, el webinario de hoy no resulta ningún tipo de recomendación, es un webinario meramente formativo, pero bueno, lo dejamos disponible para que podáis leerlo, ¿vale? Y mientras si curséis alguna duda. Veo que no se anima nadie. Creo que no sé si es que ha quedado muy claro la explicación de hoy. Gracias, Manel. Gracias, Francisco, muy claro. Bueno, pues me alegro que haya quedado bastante claro. Bien, pues nada, si no tenéis ninguna consulta adicional, por mi parte ha sido todo. Bueno, espero que os haya servido de ayuda bastante el webinario de hoy, ¿vale? Y bueno, la grabación, pues si tenéis cualquier duda, la grabación estará disponible a partir de mañana, no sé si mañana mismo o pasado mañana, la tendréis disponible en el apartado de... bueno, espérate, que os he dejado compartir, os he puesto el aviso legal, pero no os he dejado la pantalla para... O sea, no he cambiado de pantalla para que se visualice. ¿Vale? Ahí lo tenéis, el aviso legal. ¿Vale? Bueno, como os decía, en el apartado de formación, ¿vale? Lo tenéis justo donde hemos entrado en el site de valores, ¿vale? Tenéis, digamos, a la derecha un cuadrado donde viene la actualidad diaria de los mercados, análisis de bolsa y mercados y cursos y webinarios, ¿vale? Pues ahí lo tenéis colgado, ¿vale? Pues no sé si mañana o pasado mañana, ¿vale? Lo tendréis disponible por si lo queréis volver a consultar. Y además tenéis ahí en el mismo apartado pues el resto de webinarios que vamos a ir realizando en próximas fechas. Pues mira, concretamente el pasado mañana jueves tenemos el webinario de invertir en acciones defensivas, es una masterclass con David Galán, ¿vale? Y que es el CEO de Bolsa de General Asesores. Y bueno, ya desde aquí os invito a que sigáis participando en nuestros cursos y en nuestros webinarios que vayamos publicando porque seguro que os van a resultar de muchísimo interés. Pues nada, gracias a Ismael, gracias a César, a Roger, gracias a Javier, muchas gracias a todos. Y nada, seguiremos por aquí conectados en próximos webinarios, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Un saludo.